voy a empezar por Java, que creo que es muy bueno para definir variables, pues para aprender los tipos de datos que hay. Entonces, empezaré compartiendo Google. Eso, chicos, entonces los tipos de datos son varios. Hay numéricos, hay de texto y hay de verdadero o falso, que viene a ser pues como cero y uno, se llama booleano. Entonces, vamos a definir un par y les voy explicando un poquito más a fondo sobre cada uno. El primero que tenemos va a ser int, que se refiere a un número entero. Entonces, este número va a ser uno o 2 o 3 o 4, pues la rama de los enteros, pero no puede ser, por ejemplo, 1.5, eso ya es decimal, entonces este no abarcan eso. Entonces vamos a definirlo como entero, 5, listo. Siguiendo, me saca el error porque no se está utilizando. Siguiendo, sat double, que es de tipo decimal, entonces voy a poner decimal igual a 5,5. No sé si sea punto o coma. Listo, es punto. Siguiendo, está tipo float, que es algo muy parecido a los decimales, pero es, bueno, sí depende del lenguaje. En Java, double es como el decimal por defecto y float es para cálculos más específicos, más como científicos. Pero en Python, por ejemplo, no existe double, sino solo float, pero igual. Flotante es igual a, pues, a eso se le dice variable de punto flotante, o sea, número de punto flotante, o sea, como si fuera una coma, entonces 5, 5,5 y se le pone una F al final. Listo. Eh, Siguiendo está string, que se refiere a cadena de texto. String, por ejemplo, texto. Y yo le puedo poner, hola, ¿cómo estás? Y por otro lado, entonces está el texto, pero que solo es de un solo carácter. Entonces tenemos char, que es de un solo carácter. Entonces puedo poner un solo carácter. Y esto va a ser igual con comillas simples. Miren que acá hay dobles. Y acá son comillas simples. Y se le ponen comillas simples, por ejemplo, A. Esto. Por otro lado, el booleano, que es el de verdadero o falso. Entonces, este solo va a recibir dos valores, verdadero o falso, que matemáticamente se simboliza como 1 y 0. Booleano es igual a true. Creo que es mayúsculo. No, ya es minúscula. Listo. Entonces, estos son los tipos de datos. ¿Qué pasa? Que yo no puedo usualmente como mezclarlos. Al menos en Java no, que es un poquito más rígido. En Python es un poquito más fácil. Y en JavaScript también, que son como lenguajes más novedosos. En Java son un poquito más rígidos y por eso es mejor hablar de ellos en Java, porque yo, por ejemplo, no le puedo decir qué carácter sea igual a string, porque me saca un error, porque claro, un carácter, pues si yo declaro una variable que me diga que solo tiene un carácter, yo no le puedo poner toda una cadena de caracteres. Si yo, por ejemplo, le pongo H, ya me saca error porque son más de un carácter. En Python no me sacaría error porque yo en Python nunca declaro una variable como un tipo en específico. O sea, digamos que todas son como volátiles, como que todas pueden cambiar. Listo. Vamos a operarlas, que creo que es algo interesante. Mm, por ejemplo, yo no puedo decir int suma es igual a entero más decimal. Porque esto me va a sacar un error, porque estoy definiendo un entero como la suma de un entero más decimal. Entonces, esto al final me va a retornar un decimal, o sea, la suma de sumar un decimal, y entonces no me va a funcionar porque lo estoy poniendo en entero. Esto tocaría hacerlo doble, y entonces, uy, doble. No sé si me funcionaría. Lo mismo pasa con texto, que digamos si yo a un texto le quiero poner la suma, a un string le quiero poner la suma de texto más carácter, me lo permite.
más si le quiero poner la suma a un carácter de texto más carácter, no me lo permite porque eso admite uno. Y el booleano es muy interesante, que ahorita lo vamos a ver en las condiciones. Si todo queda claro hasta acá, si tienen alguna duda, me van comentando, por favor. Listo, chicos, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta estos tipos de datos, vamos a usarlos. Vamos a preguntar, por ejemplo, eh, hagamos una lectura en Java, que es, perdón, en JavaScript, que es un poquito más fácil. Entonces, en el momento ya creo un archivo JavaScript y vamos a eso. Listo. Pues JavaScript funciona con páginas web, entonces es una página web, pues es el HTML básico, acá dice Hello World, lo vamos a borrar. Nos va a importar la parte de la consola, que es la parte que nos va a salir por Scribe, por el JS. Entonces, en este caso vamos a definir una variable que va a ser var y vamos a ponerle cualquier número, vamos a ponerle, bueno, edad, por ejemplo, y esto va a ser igual a 21, por ejemplo. Bueno, sería puntico más. Y entonces, esta se sabe que es de tipo entero, JavaScript la reconoce así de tipo entero, no hay que definirla, no hay que ponerle int, ni double, ni nada, él reconoce que es de tipo entero. Si le pongo comillas, él sabe que es de tipo texto, y pues ya si le pongo true, sabe que es de tipo booleano, y así sucesivamente. En este, el tipo carácter creo que no existe. O sea, creo que él en ningún momento reconoce como tipo carácter, siempre reconoce como cadena de texto. Las diferencias de lenguajes viejitos a los nuevos. Entonces, voy a poner que la edad es 20, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a pasar a operadores lógicos. Los operadores, hay dos tipos, operadores aritméticos y lógicos. Entonces, los lógicos son los que de pronto la gente menos conoce, que son los de las condiciones, las preguntas, y los matemáticos, pues en sumar, restar, multiplicar, dividir. Y hay algunas lenguajes que tienen algunas facilidades, como en Python, si quieren ahorita los vemos. Entonces vamos a pasar a los lógicos y vamos a preguntar si edad es mayor a 18, entonces, creo que está entre paréntesis. Entonces, si edad es mayor a 18, ¿qué pasa? Perdón, es mayor. ¿Qué pasa? Vamos a imprimir console.log, la persona mayor de edad. ¿No? Y si no, entonces vamos a imprimir que es menor de edad. En este caso, debería decirme que la persona es mayor de edad si todo sale bien. Listo. Ese es uno muy sencillo, es para explicar las condiciones. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy diciendo que me evalúe una variable, entonces él me dice sí, la variable es mayor que 18, entonces me hace lo que está dentro de estos dos corchetes. Y en caso de que no, me hace esto. Ahora, para ver operadores lógicos, podemos declarar otra variable que se llamará, no sé, libreta militar. Es igual a, no es igual a true. Ahora, entonces, voy a agregar un i, un and, que no sé si puedo escribir así. En algunos lenguajes se escribe así, con este doble simbolito, y en otros se puede, como en Python, se puede escribir and. Y también de la otra forma. Algunos lo reconocen de ambas formas, los más viejitos toca así.
Voy a probar en este con AND a ver si me lo permite. Entonces, si la libreta militar es igual a true, entonces va a decir es mayor de edad y tiene libreta. Si no, puede ser dos cosas, que la persona sea mayor de edad, pero sea menor de edad o que no tenga libreta, porque yo acá le estoy diciendo que mire ambos. Y entonces esto creo que es lo más importante y es que cuando se dice y, tienen que cumplirse ambas condiciones, tanto la que está acá atrás, que sea mayor a 18, como la que está adelante, que sea la libreta militar que la tenga verdadera. Cuando no pasa eso, cuando esta no se cumple o esta no se cumple, entonces me saca falso, porque, tienen que ser, porque deben ser ambas. Y si yo le pongo or o en otros lenguajes esto, esos dos palitos ahí que están a la izquierda del uno, entonces con cualquiera de los que se cumpla, me lo da verdadero. O sea, al final, lo que esta sentencia lee en todo esto es un verdadero o un falso, es un booleano, por decirlo así. Entonces, él hace una operación, más o menos. Entonces acá dice, ¿edad es mayor a 18? Sí. O libreta militar es igual a verdadero, sí. Entonces me da sí porque ambas son sí, pero me daría sí nada más con que una fuera verdadera. Y con el i, ambas deben ser verdaderas. Vamos a ver si me da un error por eso. Si me da un error. Entonces no puede ser con and, tiene que ser con esto. Listo. Entonces, la persona mayor de edad y tiene libreta. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo que es falso? Listo. Acá entonces, este es verdadero, pero este me retorna un falso, porque esta sentencia no es verdadera. Este igual se refiere a un igual de pregunta, a yo preguntarle, este es igual a este, porque si yo le quiero asignar, hay dos formas de iguales, el de asignación, que es este, que es un solo igual, y el de pregunta, que es para yo mirar si uno es igual al otro, idéntico, que es este. Entonces, en esta me va a sacar, me va a decir esto, la persona es menor de edad. Porque este, aunque le retorna verdadero, este le retorna falso, y al ser un i, ambos deben cumplirse. Como solo se cumple uno, no retorna falso y se va a esta. Esto es importante, entonces vamos a ver, por ejemplo, que si yo acá pongo nada más true, él me lo lee de una, porque yo le estoy regresando el resultado, por decirlo así. Él hace una comparación y de eso me da un resultado, pero si yo le doy un resultado ya verdadero, él me ejecuta el código instantáneo, pues sin hacer preguntas ni nada. Si le pongo false, entonces no lo hace, me ejecuta este. Porque acá se retorna un falso o verdadero dependiendo de lo que tengas. Listo. Ahora, obviamente con eso también se pueden hacer más lógicas, que digamos yo puedo decir, vamos a decir país. Y vamos a decir que es, no sé, de pronto Estados Unidos. Porque en Estados Unidos la mayoría de edad se alcanza a los 21 años. Entonces, eh, vamos a preguntar si es mayor a 21. Bueno, acá toca entonces también mirar el año. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a preguntarle edad es mayor que 21, mayor o igual, mayor o igual que 21 eh, y país es igual a USA. Si esto pasa, entonces él me debe retornar verdadero. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si yo no estoy en Estados Unidos, también necesito que me retorne verdadero si la edad es menor a 18. Perdón, mayor a 18.
Listo, entonces yo acá, ¿qué hago? Yo acá estoy usando los paréntesis porque como en las mismas matemáticas, los paréntesis se resuelven primero. Entonces yo acá le digo que primero me resuelva esto y entonces en este caso, por ejemplo, le va a retornar falso. ¿Por qué? Porque él me dice, ¿edad es mayor que 21? No. Y ya, pues como así, entonces ya sabemos que la respuesta es no, porque con que uno falle, ya todos fallan. Entonces, esto es falso. Pero ahora entonces yo le digo, o, entonces acá le va a preguntar esto, que si la edad es mayor o igual a 18 y el país es diferente, eso cuando es un signo de admiración y un igual es diferente, si lo que el país es diferente de USA y la edad es mayor a 18, mayor o igual, entonces me retorna verdadero. Acá voy a ponerle paréntesis. Entonces, él me hace esto le retorna falso y esto le retorna verdadero porque ambas condiciones se cumplen. Cuando hago un o, nada más debe cumplirse una. Entonces, en el momento en el que se cumpla esta, me va a retornar verdadero y va a entrar a esta. Y no funcionó. Edad es mayor de 18 y país es diferente de USA. Ah, claro, es que país es USA. Entonces, o sea, no me cumple ninguna de las dos. Claro, porque el país es USA. Pero si acá le pongo, por ejemplo, países Colombia. Entonces, ahí sí, como el país es diferente de Estados Unidos, y la edad y la mayoría de edad se alcanza a los 18, entonces me dice, eres una persona mayor y tienes 30. Eso de la libreta ya sobra un poco. Listo. Con esto vimos eh, operadores lógicos, sí. Entonces está el OR, que es estos, y está el AND, que es este. Chicos, si tienen alguna duda sobre eso, me la dicen por antes de seguir con las condiciones anidadas. Listo. Ahora entonces vamos a ir a condiciones anidadas que pues vamos a utilizar este mismo ejemplo. Entonces le vamos a decir, si edad, perdón, si país es igual a col. Entonces acá voy a mirar if edad es mayor a 18. Entonces, esta es una condición dentro de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo acá no tengo que hacer un AND, pues, sino que hago una condición y cuando pase esta, miro a ver si esto se cumple. En el otro caso, que sabemos que pues si no, en este caso va a ser Estados Unidos, entonces tenemos que preguntar es si la edad es mayor a 21. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que acá es perder un poquito de recursos, pero se puede hacer, obviamente. O sea, se puede hacer una condición dentro de otra y se puede hacer infinidad de cosas dentro de una condición. Eh, mm, Voy a usar esto para dibujar. Y es que, digamos, si acá hay código y acá hay código, yo puedo hacer una condición, un if, y dentro de esta condición, el código que esté acá adentro solo me va a servir acá adentro, por decirlo así. Afuera ya no va a existir, pero todo el código que esté afuera sí va a existir dentro de la condición. Entonces, ¿cómo aclaramos eso? Si, por ejemplo, yo quiero, si yo acá adentro digo, por ejemplo, voy a voy a mirar si ya tiene libreta, por ejemplo. Bar libreta es igual a true. Y ahora acá afuera, yo digamos que quiero utilizar esa libreta. Entonces yo le voy a decir console.log libreta. Esto me va a dar un error porque esta variable está definida aquí adentro. Y yo no puedo usar algo que está definido aquí adentro fuera de estos dos corchetes, de este corchete y de este corchete.
Lo que sí puedo usar en todo caso es lo que está fuera del todo. Eso lo puedo usar en cualquier momento, lo puedo editar, lo puedo cambiar, pero una variable que yo declare adentro no se puede usar afuera. Entonces, en este caso, pues vamos a ver el error. No me lo dio. Solo me dice, pues, no me dio un error como tal por el lenguaje. Pero, mentiras, sí me lo permitió. Claro, me imprimió true. Pues este lenguaje es la excepción. Me dejó usar una variable definida dentro, afuera. En Java, por ejemplo, no te lo permite. Creo que en Python tampoco. Eh, no tengo el ejemplo por ahí, pero en Java, si tú defines una variable acá adentro, no te va a dejar usarla afuera. Y lo mismo en Python y en muchos lenguajes. No sé en este porque sí. Es raro. Eh, y es raro porque, en teoría, cuando tú defines algo acá adentro, es para usarlo acá adentro nomás. Entonces, cuando se termine el ciclo, la condición o en la estructura de control que esté, bueno, en la estructura, no, en la estructura de programación que esté, ya se debería acabar esa variable y debería de una eliminarse para no tener problemas de, pues sobre todo por la memoria RAM, para no tener problemas de compilamiento después porque se vuelve muy lento el programa o algo así. En los videojuegos, por ejemplo, se usa mucho que las variables se van eliminando, no tan así, pero sí se van eliminando para que el juego no se ralentice por todas las variables y por toda la información que va llegando. En este caso, pues no di el ejemplo. Y bueno, por otro lado, anidadas, yo entonces puedo preguntar, si el país es Colombia, bueno, entonces acá eres mayor de edad. La clase queda grabada. Sí, la clase queda grabada. No sé en dónde. Ahorita pregunto. Y si quieres más tu WhatsApp y te paso el link. Pero la clase sí queda grabada y le puedes preguntar a... Sí, claro, queda grabada. Le puedes preguntar a cualquier persona de antivirus que te pase la grabación. Y si no, dame tu WhatsApp y yo te escribo y te paso el link de la grabación también, como prefieras. Listo, ahora ya te escribo entonces. Eh, eres mayor de edad. Y si por el contrario, entonces eres menor de edad. Listo. Ahora, si esto no pasa, entonces suponemos que está en Estados Unidos y que la mayoría de edad es 21. Vamos a hacer lo mismo, pero cambiando acá a 21. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero más países? Entonces, viene una condicional que se llama else if. Entonces, acá le digo si no y le pongo un sí. Si no, sí. Y acá pregunto, ¿qué otro país es? Por ejemplo, yo qué sé, que sea México. Eh, país es igual a MX. En este caso creo que también es 18. Entonces va a ser lo mismo. Entonces, a lo que venimos con esto es que yo puedo hacer un if. Si esto no ocurre, puedo hacer un else if. Y si esto no ocurre, puedo hacer un else. O infinitos else if. O como sea. O sea, eso es infinito. Y otra cosa que quería explicarles es que la parte de adentro es un código prácticamente nuevo. Es como si yo tuviera un programa dentro de cada condición o de cada sentencia. Voy a dibujar acá rapidito. Entonces, digamos que yo acá tengo un if. El código que yo haga dentro de este if es como si fuera un código nuevo. Uno lo puede visualizar como con un código nuevo y se va a acoplar con el que está afuera. Pero no por estar dentro de un if, entonces eh, no se puedan hacer más ifs adentro, no se puedan hacer más ciclos, no se pueda poner variables, no. Todo lo que se puede hacer dentro de un if es lo mismo que se puede hacer afuera, porque es como si fuera un código de bloque nuevo. Y por eso es lo mismo que las variables, en teoría no deberían funcionar adentro, al igual que afuera, pero bueno, normal. Pasando
Esto sí, esas sentencias, había algo más programado para esa sesión y creo que pasaremos con ciclos, porque pues es una sesión muy cortica realmente esta. Operadores, estructuras de control. Listo, esas son las estructuras de control. Ahora vamos a ver los ciclos, que también tienen mucho que ver con esas estructuras de control. Hay dos tipos de ciclos. Vamos a hacer ambos. Vamos a hacer un ciclo que nos recorra del 1 hasta el 10, por ejemplo. Entonces, primero vamos a usar el for, que es un tipo de ciclo, y lo vamos a inicializar. Entonces, todos los ciclos usan una variable que sea como el controlador del ciclo, porque obviamente tú necesitas saber en qué momento del ciclo estás. O sea, no te sirve que uses el ciclo y no sepas, por ejemplo, en qué vuelta vas, porque el ciclo es un código que entonces empieza y se repite de, pues, normal. Se hace este código una vez y luego vuelve y se hace otra vez y luego otra vez. Eso es un ciclo. Entonces yo necesito saber cuántas veces se ha ejecutado ese ciclo, si es una, si es la segunda, la tercera, lo que sea. Necesito saber cuántas veces se va ejecutando. Entonces, por eso necesito una variable que sea como la que controle el ciclo. Entonces voy a decir que esa variable se va a llamar i. Eh, var, var i. Esa variable i va a ser igual a cero porque va a iniciar en cero. O bueno, como vamos a imprimir números, pues que me inicien uno para no imprimir el cero. Eh, Voy a imprimir desde el 1 hasta el 10, entonces, y esto se va a ejecutar mientras y sea menor o igual a 10. Y ahora es en lo que yo quiero avanzar, o sea, si yo quiero que avance de 2 en 2, de 3 en 3, de 1 en 1, o es que vaya decreciendo. Decrecer es disminuir en 1, disminuir en 2. Entonces, en este caso quiero que avance de 1 en 1 y hay una forma muy fácil de escribirlo que es i más más. O sea, la variable i más más, él sabe que incrementa de 1 en 1. En Python no existe y toca escribirlo así. I más igual 1. Así se puede escribir en Python. I más igual 1. ¿Qué es lo que hace el i más igual 1? Esto, pues en este lenguaje también se puede. Esto es lo mismo que escribir i es igual a i más 1. Es como una abreviación. Entonces, en vez de escribir esto, perdón, en vez de escribir todo esto, escribo esto. I más igual 1. Es una abreviación, pero significa lo mismo y es aumentar la variable en 1, porque claro, si yo cojo una variable i que representa un número, por ejemplo, 2, y le digo que sea igual a 2 más 1, entonces, y automáticamente que esa variable de acá va a ser igual a 3. Listo. Esa es una forma rápida. Listo. Ahora, entonces, abro corchetes y el código que yo escriba entre este corchete y este corchete va a ser el que se me ejecute en el ciclo. En este caso, va a escribir que me diga el valor de i. Console.log. Y entonces lo que él va a ser imprimirme esta variable i, que i va a ir incrementando cada vez que se reproduzca el ciclo y va a llegar hasta 10, va a empezar en 1. Entonces vamos a correrlo y ahí me saca perfectamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, este for es una forma muy, digamos, bonita de escribir el otro, pues, los ciclos. La otra opción es while. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese while se declara la variable por fuera del ciclo. O sea, yo tengo que escribir, por ejemplo, int, perdón, var a, y que se inicia así dice en cero. Ahora, entonces en while va la sentencia, que es una pregunta, una condición que yo le pongo. Entonces estoy preguntando y menor o igual a 10. Entonces, esta parte es importante porque yo acá le estoy haciendo una condición tal como la estamos viendo ahorita, como el if y el else. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo poner true y él se me va a repetir infinitas veces. En este caso, queremos que cero sea hasta 10, entonces le vamos a preguntar que mientras esta condición sea verdadera, y el incremento va dentro del ciclo. Entonces acá le vamos a poner i más más. Bueno, sí,
Y arribita le vamos a decir que console.log y mi prima A. En teoría debería imprimirlo dos veces. Eso mientras. Ah, bueno, es que acá le Yo estoy creo, preguntando por I y no existe A. epa, epa. Bueno, y el le tuvo ahí un. Ah, bueno, acá lo mismo. Estoy incrementando en A y. Bueno, según lo que va acá, el L se quedó cargando. Pues sí. Así que vamos a pasar a hacerlo en otro lugar. Listo. Vamos a correrlo y entonces ahí me saca perfectamente todos los números del 0 hasta el 10. Ah, bueno, este lo inició en 0. No, 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 como este. Entonces me saca todos los números del 0 hasta el 10 y luego del 1 hasta el 10. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos que esto se ejecutara infinitas veces, entonces le ponemos un true y acá le decimos que nos imprima A y que avance en 1, entonces ahí nos va a imprimir infinitas veces, pues A. En este caso, el compilador pues paró ahí para no, pues como para no tostarse, o de pronto se tostó ahí, no sé. Pero es un ciclo infinito y debería pues, repetirse infinitas veces. Ahí paró para no tostarse porque me estaba diciéndole que corra, entonces ahí paró él. La forma de parar un ciclo infinito es usualmente con break. Y esto se usa por si de pronto, digamos, yo quiero decirle, es un ciclo infinito, pero yo quiero un resultado. Yo quiero que, por ejemplo, cuando eh, A a la 2 perdón, A a la A sea igual a, yo qué sé, 3 a la 3 da 81. Entonces, 81. Entonces, cuando eso pase, yo quiero que me haga un break. Y con esto, bueno, hay un problema, es el exponente no se escribe así en Java. No recuerdo muy bien cómo se escribe, no sé si así, pero creo que no. Creo que eso es una mat. Sí, te va a usar un exponente en Java. POW, la función mat.pow. Listo. Entonces, perdón, no es este. Vamos a decirle mat.pow de A. Eso es un exponente cuadrado. Entonces vamos a decirle que cuando sea 25. Uy, acá le estoy asignando. Es una error mío. Ah, claro, no lo estoy imprimiendo. Console, control. Ah, bueno, era por alguna extraña razón de ejecutar esto. No sé si sea un error en mi código y entonces voy a pedirle por aquí afuera del ciclo que me haga un console.log de esto. Ah, listo, me dice que no lo encuentra. Entonces, si es un error en mi código, voy a mirar por acá cómo se usa.
Bueno, acá me dice que hay un doble, que para el exponente en JavaScript es un doble por, pero no me funciona ahorita. Ah, bueno, me pide que le ponga el número del exponente. Eso depende mucho del lenguaje, porque por ejemplo en Java, si tú le pones solo un número, él se va a intuir que es a la 2. Y si ya tú le pones otro número, entonces ahí se toma como exponente. Ah, bueno, esto no es, perdón. Es este. No es este. A la 2. Listo, me dice que cero, pues 0 a la 2, obviamente. Entonces, hasta que a la 2 sea igual a 25. Y entonces se haga toma de imprimir 5. ¿Por qué? Porque cuando él busca entre todas las A's, o sea, él llega, empieza a ejecutar esto, y entonces él va buscando a la 2 es igual a 25, no, entonces vuelve y ejecuta. Entonces va uno a la 2 es igual a 25, no. 2 a la 2 es igual a 25, no. 3 a la 2, no. 4 a la 2, no. 5 a la 2, y entonces cuando esto se cumple, entra acá, me imprime A, se rompe y sigue con el resto del ciclo. Pero si yo no le pusiera este break, pues seguiría infinitamente. Y solo se ejecutaría igual esta vez porque solo se cumple la función. Pues es el caso, para tú, digamos, buscar un resultado, entonces tú pones un true acá y cuando llegues al resultado que quieres, le das un break. Se usa bastante en algunos ejercicios lógicos. Eh, ¿Listo? Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer, listo, vamos a ver algo que se llama listas. Estamos pasando como por muchos temas rapiditos, pero bueno, espero que todo haya quedado claro y vamos a pasar a listas. Las listas son una variable que almacena varias variables, por decirlo así. Entonces, var lista, y acá yo le voy a decir que sea igual a un arreglo, eso se le llama arreglo. Y entonces, ¿cómo funciona un arreglo? Un arreglo es como varias variables. Entonces, acá digamos, en la posición, bueno, voy a hacer un arreglo de palabras, por ejemplo. Entonces, va a hacer que acá diga hola, comillas, hola, comillas, coma, comillas, como, cierras comillas, coma, estas. Entonces, estos son tres variables, o sea, tres variables, como tres partes de una variable. Entonces, esta es la parte cero, esta es la parte uno y esta es la parte 2. Empiezan en cero siempre y pues ahí van sumando uno cada parte. Eh, entonces, es como si una variable nos guardara estas tres partes y yo puedo acceder a ellas en el momento en el que quiera y no tengo que acceder a las tres. Es como literalmente una variable que guarda muchas variables. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto, voy a borrarlo. O bueno, lo voy a dejar ahí por si algo. Eh, pero entonces vamos a hacer esa misma lista. Entonces, hola, ¿cómo? Y acá le voy a poner estas. Entonces, ahora, si yo quiero usar una sola parte de esa lista, ¿cómo hago? Le digo console.log y entonces le digo la lista, o sea, la variable lista, y en qué posición. La quiero en la cero, por ejemplo. Entonces él me va a imprimir, hola, listo. Eh, ahora, si yo quiero, por ejemplo, escribir hola, ¿cómo estás? Entonces puedo unirlas. Entonces yo le puedo decir hola, acabo de dejar un espacio, le voy a decir hola, coma, lista en posición 2, perdón, en posición uno que es la segunda, pero pues como empieza en cero.
Y además de eso, le voy a decir lista en posición 2. Vamos a correr y me va a decir, hola, ¿cómo estás? Súper. Ah, bueno, acá por lo que veo, en JavaScript de por sí ya te deja un espaciado en cada concatenación. Entonces podemos quitar esto. Sí, JavaScript deja un espacio en cada concatenación. O sea, si tú pones acá una coma, a eso se le dice concatenar. Voy a borrar esto. Listo. A eso se le dice concatenar. Entonces, es unir una variable de un texto con otra. Entonces, por ejemplo, si lo queremos hacer más bonito, entonces vamos a poner acá coma. eh, yo que sé, un signo de interrogación. Coma. ¿Cómo estás? Y acá le agrego otro signo de interrogación. Entonces, eso es concatenar. Entonces, acá estoy concatenando una variable con un signo de interrogación, con otra variable, pues con la misma variable, pero en otra posición, con la misma variable en otra posición y con otro signo de interrogación. Entonces, así funcionan las listas. Eh, vamos a seguir, pues, vamos a seguir como definiendo, como haciendo otro ejercicio con las listas. Por ejemplo, si yo tengo una lista que sea ya más bien números, o sea, por ejemplo, 20, 15, 10, entonces, yo puedo decirle que me haga una suma, por ejemplo, concept draw, o no, hagamos una suma, una variable suma. Variable suma es igual a la lista en la posición 0, o sea, 20, más la lista en la posición, yo que sé, 2, por ejemplo, o sea, 20 más 10. Porque recordemos, voy a dejarlo acá dibujadito, que esa es la posición 0, esa es la 1, esta es la 2. ¿Okay? Entonces, esto va a ser 20 más 10. Esto lo voy a imprimir para que lo vean. Y entonces da 30. Ahora, ¿qué más se puede hacer con estas listas? Lo bueno de estas listas es que tú cuando no trabajas con listas debes tener un número limitado de variables. Por ejemplo, que tú dices, ¿cuántas compras quieres hacer en un supermercado? Entonces tú dices, no sé, valor papas, 2000, valor huevos, 500, algo así. Entonces, en este caso, como son listas, tú puedes hacer infinitos. O sea, tú no tienes que parar en ningún momento. Por ejemplo, vamos a hacer un ciclo. Voy a agarrar el dibujito. Entonces voy a hacer un ciclo que me cree valores en una lista. Entonces le voy a decir, lista es igual a, y le voy a crear una lista vacía, un vector vacío, un arreglo vacío, como le quieran decir. Y voy a hacer un for de, de i igual a 0. No, bueno, hagámoslo de i igual a 5, yo que sé. Así como para poner en práctica todo. De i igual a 5, que vaya hasta 100, y menor o igual a 100. Y le voy a decir que me avance de 5 en 5. Entonces, ¿cómo hacemos? I más igual 5. Ahora, entonces, le vamos a decir lista.append i. Entonces, él lo que va a hacer es coger esa lista y le va a ir agregando cada vez el valor de i. Entonces, primero le va a agregar 5, luego le va a agregar 10, luego 15, 20 y así sucesivamente. Al final de que todo esto acabe, queremos ver cómo quedó la lista. Eh, bueno, está con error porque no estoy copiando bien el punto de append. Pues en teoría, según esto, está bien, pero no sé por qué. Eh, uy, perdón. Denme un segundo.
Esto lo puedo cerrar. Ah, listo, es push. Es que depende, porque también hay... Bueno, no, en JavaScript es push. Solo que cuando son objetos, es que no, con objetos también ha sido push. No sé en qué caso se usaba append en JavaScript, pero en este caso vamos a crear el punto push. Y teoría de dar bien. Listo. En JavaScript creo que es punto append y en Python también. Perdón, en Java normal, en Java es punto append y en Python también. En JavaScript es push. Disculpen ahí la confusión. Entonces, todo eso me corresponde a un valor. Entonces, ¿cuál es el valor? Sería anotar. Ese sería en la posición 0, ese sería la posición 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y yo puedo acceder a cualquiera de ellos. Eso es lo bueno. Como les digo, no hay que crear una variable. O sea, digamos que yo tengo muchos usuarios y no tengo que crear, si digamos tengo 10 usuarios, entonces creo 10 variables de la edad de usuario 1, usuario 2. No. Creo un array que me contenga, un vector que me contenga todas las edades y luego las busco cuando quiera. ¿Cómo las busco? Con el número de la posición. Que digamos yo quiero buscar 55, que es la posición 11 en teoría. Entonces, es decir, entonces, no, es la posición 10 porque empieza en 1, en teoría. Listo. 55. Y con esto podemos tener infinitas variables sin tener que definir infinitas variables. Eh, esa es la función de las listas. Y ahora creo que vamos a ver un ejercicio un poquito de lógica con estas listas. Listo, chicos, este es el ejercicio. Lo ven, sí. Vamos a hacerlo. Entonces, este ejercicio nos dice que tenemos dos vectores y lo tenemos que arreglar de esta manera. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero vamos a crear los dos vectores. Entonces vamos a poner vector 1 igual a, y acá tenemos del 1 hasta el 8. Listo. Bueno, antes de esto, acá vemos que hay una matriz. Entonces, para los que no saben qué es una matriz, es un vector bidimensional. O sea, es un arreglo bidimensional. O sea, que tiene, digamos, no es solo así, sino que también tiene como arreglitos acá, acá. Entonces, digamos, acá tiene varios puestos, que acá tiene, no sé, digamos 0,1, 2, y acá puede tener, yo qué sé, H, K, J, K. Entonces uno como los diferencia. Fácil. Esta parte, este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Y luego, entonces, este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acceder a la J, ¿cómo hago? Entonces digo, matriz, a llamar M, en la posición 1, 1. Perdón, coma no. 1, 1. Así sé que estoy refiriéndome a la J, porque está en el 1 de las filas y en el 1 de las columnas. Así se llaman los vectores. Voy a ahorrar así se llaman las matrices. Voy a ahorrar esto y entonces voy a seguir con el otro vector. Uy, estoy dibujando. Entonces, vector 2 va a ser igual A, B, C y H. Supongo que llega hasta H, ¿cierto? Sí, listo. Entonces ahora la matriz va a ser una 4x4. Pero entonces, ¿cómo la vamos a rellenar? Porque no vamos a rellenar pues una por una. Eh,
Ah, bueno, algo que me olvidó decirles es que muchas veces la forma de ver una matriz es así. Es un arreglo que adentro tiene un arreglo. Entonces, digamos que adentro tiene 1, 2. Entonces, a la posición 0,0, 0,1, esto es 0,0, 0,1. Y luego acá tiene dentro del arreglo grande, pero no dentro del arreglo pequeño, tiene otro arreglo. Quizá 3, 4. Digamos acá ya cierra. Y cierra el arreglo grande también. Entonces, son arreglos dentro de arreglos. Y entonces se simboliza el 1,0 y es el 1,1. Listo. Después formas de ver las matrices, pues como de analizarlos. Entonces, en este caso, eh, yo tengo que hacer un ciclo. ¿Por qué? Porque tengo 4 filas. Entonces, va a ser un ciclo de 4. Entonces, for i es igual a 0 y menor o igual a, menor a 4 porque llega hasta 3. O sea, mientras sea menor a 4, o sea que 4 ya es igual, entonces ya no se cumple, solo hasta 3. 0, 1, 2, 3. Entonces, y que ahí avance de uno en uno, nada más. Abro corchetes y empezamos. Entonces, quiero que una matriz, bueno, acabo de definir una matriz vacía. Matriz. Y creo que tengo que definirle. Creo que tengo, pues, en este caso la voy a definir eso así para hacerlo más rápido. Ahorita les digo cómo se define eso. Entonces acá les diciendo que esa matriz va a tener 4 arreglos adentro. Así fácil, rápido. Eso creo que sí es con punto append, de hecho. Lo voy a borrar, a ver si me funciona. Voy a intentar. Acá va a decir que me imprima cosa.log matriz. Y después de que me imprima esto, ah, claro, claro, sí, pues no tiene nada que ver. Después de que me imprima esto, le voy a decir matriz.append y le voy a decir que me agregue como un array. Entonces, otra vez que me la imprima, ya vamos a ver si me sale error o si me funciona. Mm, pues me sacó un error, pero ese error, pues no, ahí no hay error realmente. Voy a quitar esto. Entonces voy a quitar esto a ver si, no sé si tengo un error, pero no creo. A ver qué me sale. No, punto append no funciona. Entonces va a buscar cómo agregar columnas, no, filas a una matriz JavaScript. Acá todos son elementos, esos son diccionarios, lo hablamos en esta clase. Bueno, de pronto si le doy punto push y le agrego esto, puede que me funcione. Pues si con el push le agrego, eso, listo, con el push me funciona. Perfecto. Entonces, va a volver a tener esto acá, listo. Entonces, ¿yo qué quiero hacer cada vez que se ejecute? Quiero primero que todo agregarle un lugarcito en el vector. Entonces, matriz.push, le agrego esto. O sea, digamos que cada vez que esto se ejecuta 4 veces, estas 4 veces es para rellenar estos 4 de acá, o sea, para hacer 4 filas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que me haga una fila, yo necesito que él me haga un push. Y en ese push me va a agregar pues un vector en el que va a ir todo esto. Entonces, me va a hacer primero este, luego este y estos dos. Por eso son cuatro. Y este principal que ya está acá definido, estoy dibujando. Y ese principal que ya está acá definido, entonces va a ser el que me va a contener todo eso, que sería uno grandote. Empezaría desde acá, terminaría acá. Por eso es un array de arrays, porque todos están acá como separados por comas. Sino que pues ya es como la forma en que cada persona quiera verlo. Entonces, este es el grande. Acá lo voy haciendo push de arrays. Y entonces en ese push de arrays, ¿qué voy a hacer? Lo voy a rellenar con estos datos. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, necesito que se repita dos veces. ¿Por qué? Porque yo tengo dos datos en cada línea. Pues A1 y B2. O sea, tengo que llenarlo, por decirlo así, dos veces. Entonces, tengo que hacer un ciclo que me haga esto dos veces. Entonces, es súper fácil. Es decirle, perdón, yo borro esto. Es decirle que acá dentro de esto me hago otro ciclo. Entonces, vamos a ponerle for A es igual a 0 y menor a 4, porque siguen siendo cuatro espacios, tres lugares, cuatro espacios, tres posiciones, perdón. Y ahora le voy a decir y más igual 2. ¿Por qué? Porque quiero que se sume entre dos. Porque yo quiero coger uno de estos, se lo mando acá, uno de estos se lo mando acá en el mismo ciclo. Y luego entonces solo se repite este y se lo envío acá. Y luego este y lo envío acá en otro ciclo. O sea, digamos, esto va en un ciclo y esto va en otro. Entonces por eso quiero que se repita dos veces por fila. Entonces, digamos que, perdón, por columna, no por fila, sí. Eso es para crear las filas y esto es para rellenarlas. Entonces, le digo que matriz en posición I, que es la de las filas, o sea, en posición 0, que sería de pronto esta, y luego esta, y luego esta, y luego esta, en posición I. Y en la posición que me dé acá, que es A. Quiero que sea igual, perdón, en la posición que le agregue la posición, porque es que tengo que hacerle un push, sí, tengo que hacer un push. Le digo que en la posición I le haga un push, o sea, que le agregue vector 1, perdón, ¿por cuál empieza? Empieza con vector 2. Vector 2 en la posición 0. Perdón, en la posición A, que es la de acá. Y esto mismo, uy, perdón. Y esto mismo vamos a hacerlo en con el vector 1, en la posición A, y en I más 1. O sea, en 100 más 1, tal cual. Perdón, esto es... No, esto es el mismo I. Así. Voy a imprimirlo para ver cómo nos funciona y ya vamos mirando como el proceso todo de esa matriz, cómo se va rellenando para entenderlo mejor. Eh, claro, es que acá es punto y coma, qué pena. Y acá me faltó. Acá es A y acá también es A. Acá también está mal escrito. Listo, entonces tenemos un problema. Mm, ¿Cuál es? Entonces, él empieza bien, se rellena, digamos, se rellena A1, pero B2 no me la pone, porque B es la posición 1 y 2 es la posición también 1. O sea, acá está 1, está la posición 0, acuérdense. ¿Listo? Y acá lo mismo, está la posición 0 y está la posición 1. Entonces, yo digo que me agregue una línea, o sea, cuando la primera vez esto se ejecuta, entonces es un vector vacío, la primera vez que se ejecuta, él me agrega otro vectorcito
chiquito, y le digo que en la posición I, o sea, en la posición 0, que fue la que él me agregó acá, me haga un push. Déjeme hacer el push del vector 2 en la posición A, que en este caso sería el vector 2. En la posición, entonces en la posición 0. Entonces me agregaría un A. Luego le digo que en la posición I, o sea, en esta misma posición, o sea, en este mismo vectorcito de acá, que está aquí, ese chiquito, me va a agregar un 1. Listo. Ahora, después de esto, este ciclo vuelve y se ejecuta. Entonces me dice, A, ya sumo en 2, o sea que ya A no es 0, sino que es 2. Entonces, pues, A, Aunque debería de sumar uno, ¿no? A más igual uno. listo. Entonces, el problema es que acá me suma de 2 en 2 y eso no me sirve. Pero necesito que solo se ejecute 2 veces, porque también estoy utilizando ese ciclo para rellenar 2 lugares. Entonces, bueno, acá lo que funciona es que esto pasa a ser posición 2, en la posición 2 hay un 3, entonces esto pasa a ser C y esto pasa a ser un 3. Por eso se rellena así mal. Y siempre se rellena así porque, pues ahí tengo que hacer una ecuación un poquito fake. Eh, bueno, probemos los dibujos. Quitamos esto. Y vamos con eso. Ahora, entonces voy a decir que me sumé uno en uno y vamos a ver qué pasa. Voy a poner a más. Vamos a ver qué pasa. En teoría, esta parte está bien, pero lo que pasa es que acá siempre me sigue repitiendo lo mismo. Entonces vamos a ver. Run. Uy, además me agrega uno más. Esto es hasta que sea menor a 2, creo. Listo, A1, B2. Listo, esa parte hasta ahí súper bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito que esto me haga un salto cada vez que, pues, cada vez que se, o sea, cada vez que haga otro ciclo, entonces me haga un saltico. Y esto en vez de darme A, me dé A más 3, que sería C. Perdón, A más 2. Entonces, acá lo que tengo que hacer es decirle que en posición A más I por 2. Pero no me funciona porque al final me va a dar un error. Entonces, lo que es más fácil es hacer un contador acá afuera. Eh, mm, sí, acá afuera. Acá va a ser un contador. El contador va a iniciar en cero. Va a ser un... Uy, ni siquiera hay que definirla. No he definido ninguna variable. Está bien. El contador va a iniciar en cero y entonces así voy a contar que llegue a ser 8 por ambas partes, porque como son 8 acá y son 8 acá. Entonces, le voy a decir que en push me haga A de contador. Contador. Y acá también que me haga en posición contador. Acá le digo contador sea más. Y en teoría debería funcionar. Listo. A1, B2, C3, D4, E5, F6. Y listo, entonces ahí está perfecta. Entonces, así como explicación rápida de este ejercicio, entonces tenemos dos vectores. Tenemos la matriz en la que las vamos a ir poniendo y tenemos un contador.
Entonces, iniciamos un ciclo que nos sirva para ir rellenando cada una de las de las cuatro filas. O sea, primero pasa acá, luego pasa acá, luego pasa acá, luego pasa acá. Y este ciclo lo que hace es agregarnos estos paréntesis cuadrados que se ven acá. O sea, este ciclo nos va agregando esos paréntesis que están acá. Y a este lado también, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una variable que me controla ese ciclo. O sea, yo tengo una i, esta i de acá. Entonces, yo sé que cuando yo esté en esa i, por ejemplo, en cero, voy a estar en este. Cuando esté en 1, voy a estar en este. Cuando esté en 2, voy a estar en este. Cuando esté en 3, voy a estar en este. Entonces, yo así le puedo decir que, que esta cosa, que este ciclo, perdón, se me repita dos veces. Entonces, va a empezar en cero, va a llegar hasta 2 y va a ser a más más. ¿Por qué dos veces? Porque yo cojo este y cojo este en un mismo ciclo, como dijimos antes, y luego estos dos en otro ciclo. Entonces, primero le hago un push, o sea, le arreglo, perdón, le, le agrego el vector 2, o sea, las letras, en la posición contador, que empieza en cero. Entonces, primero le agrego esta letra, luego este acá en el mismo ciclo, porque acá es vector 2 y acá es vector 1. Entonces, vector 2 agrega A, vector 1 agrega 1, y así sigo con el otro. Entonces, eso se vuelve a repetir dos veces. Esa es la primera vez que se hace. Y cuando se repite, me llena esto. Cuando me ha llenado esas cuatro de la primera fila, entonces este ciclo se acaba, sale, acá termina, y vuelve y entra acá. Entonces vuelve y me agrega otro de estos, me agrega este de otro. Y me empieza a hacer este ciclo. Entonces vuelve y me agrega estos dos, luego estos dos, y así sucesivamente. Hasta que ya tenemos completado el ejercicio. Entonces, este es el ejercicio. Ahí está la solución. Y chicos, yo creo que eso sería todo por hoy. Ajá, esa era la teoría. El taller, perdón.